¿Quién tenemos acá? ¿Quién tenemos acá? Quedan 3, o sea, el gato se robó una factura. A mí me gustan las cosas justas, bien hechas, y si me vas a cobrar por algo, decime, ¿lo sé hacer o no lo sé hacer? Allá arriba me dejaron todo el cemento bluff. Ha estado haciendo un frío que no se imaginan. Nice. Good job. Good job. Bueno, buen día familia. Hace 2 días que estamos enterrados en la neblina y anoche anunciaban nieve, pero no se materializó. Así que hoy decidimos que vamos a tirar un poquito de unos chorizos y un pedacito de carne sobre las brasas. Disculpen la facha, pero estaba haciendo el enduido en la casa y no me voy a andar cambiando para salir en el video, o sea que vamos a salir tal cual como andamos, ¿ok? La facha es la facha. Así que bueno, estamos prendiendo el fuego, nos costó un poquito porque la leña está media húmeda también. Y no hay mucho, tenemos unos chorizos, unos pedacitos de asado con el hueso tipo banderita. Me gusta ese porque se cocina bien rápido. Y no sé si no se va a largar a llover, o sea que más rápido mejor. Audrey se está haciendo una ensalada de coditos macaroni con mayonesa, un poco de lechuga y tomate. ¿Qué está faltando acá? No ¡El sé. vino! Vino, sí. ¡El vino! El vino enemigo. ¿Qué pasó? No sabíamos qué almorzar. Estábamos con que pasta, con que hace ya varios días que estamos comiendo pasta y pasta. Y es rica y todo lo que uno no dice nada contra la pasta, pero todos los días lo mismo. Estábamos medio como un poquitito ya saturados, o sea que digo, ¿por qué no vamos a buscar unos chorizos y un poquito de carne y lo ponemos en la parrilla? Así que voy a hacer con el poco de leña que hemos andado rajuñando por ahí, que son palitos bien chiquititos, y sí, lo vamos a poner en la parrilla, así que ya sale familia. Yeah. Ahí está. Esto bien. Rápido y fácil, ¿sí? Rápido y fácil. Vamos a poner más leña y aquí ya se calienta enseguidita la parrilla, largamos los chorizos, largamos la carne, ensalamos un poco y comemos. Sí. El vino, el enemigo. Oh, there we go. Nice. Salud. Salud. Compramos una caja del enemigo, así que tenemos una buena Salud. reserva. Salud familia, a no olvidarse que cuando el asador está frente a la parrilla siempre tratan de mantenerlo hidratado, ¿ok? No con agua, eso no funciona porque medio como que te oxida adentro. Con un buen vaso de vino, ahí es cuando el asado y el asador se lucen, ¿ok? Así que salud. Salud. Ok, ¿cómo viene la cosa? Viene bien, lo que pasa es que afuera está bien destemplado el día, está húmedo y está medio como que ese frío que entra a los huesos. Consejo. Para todos aquellos que hagan un asado un día de viento, o un día húmedo, un día así como que... Como que va a costar un poco. Sí, y más si tienen leña húmeda como tenemos nosotros acá, les recomiendo ponerle arriba de la carne algo así. Una bandeja, Sí. algo de metal para atrapar Sí. el calor, ¿no? Para que no se escape el calor, la caloría, y más que nada, si el viento está soplando y de costado, les va a llevar toda la caloría. Muchas veces la gente le pone una chapa adelante, todo, pero a mí, 50, 60 años atrás, por lo menos, cuando el casero nuestro justo hacía asado y estaba el tiempo un poquito así inestable, él lo que le ponía era papel de diario, aunque no lo crean. Papel de diario arriba de la carne, cubría todo esto. ¿Y no se prendía fuego el No, diario no, con el calor? la caloría tiene que estar baja. Ah, ok. No hay que apurarlo, porque si realmente tenés ahí una caloría de loco, se te va a prender fuego todo. Claro. Pero él agarraba y le ponía poquita brasa y le ponía un par de hojas de papel de diario, arriba toda la carne la cubría así, decía no hay que apurar el asado, hay que dejarlo que se haga despacito.
Y bueno, de ahí poco a poco aprendí yo, ¿no? Así que sí, ese es otro pequeño consejo que les doy para que el asado no se les demore para siempre, digamos. Si hace viento y se les va el calor, no lo van a cocinar nunca. Entonces o le ponen algo delante y le hacen una especie de protector alrededor para que el viento no se lleve el calor, y también le ponen algo así arriba y es medio como que se hace como un hornito. Ok, probando el asadito de tira, a ver cómo está eso, ¿qué les parece? Muy bueno. ¿Ya? Un lindo almuerzo en un día de frío. Está tan húmedo afuera que ni siquiera dan ganas de estar ahí. Pero Yeah. bueno, se hizo el asadito, los chorizos todavía no están, le falta un chiquitín. Sí, Y como la carne y los chorizos los tenía en el freezer, ¿no? En el sí, congelador. sí. Le costó un poquito más hasta... No tuvimos tiempo de dejarlo afuera a descongelarse un poco. O sea que fue a la parrilla medio frío y se está demorando un poco. Pero la carne está buena, está muy rico. Hay un montón de comida para los perros también. Ah, huesitos. Sí, huesitos y eso. Ya tenemos Y- el pan para el chorizo acá. Sí, así que familia, ahí lo tienen. Disculpen nuevamente la facha, mis pelos, pero bueno, yo estaba trabajando, me vine rapidito a hacer el asado y después probablemente me vaya de nuevo a trabajar un poco más y no me puedo andar cambiando entre Entre trabajo y filmando Claro, pues, una toma para la ¿qué cámara. hago? Se me va el día, peinarme, ponerme perfume, ponerme bonito para salir en cámara y después cambiarme de nuevo. No, lo que ustedes ven, así es lo que está pasando. Así No, es. no le estamos poniendo ningún tipo de extra detalle a los videos. Esto es. En este momento somos laburantes acá. O sea que, bueno, vamos a comer. Vamos a comer. Y Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo está muy el rico. asado, la ensalada? Buen asado. Very high quality, especially for the vegetables. I feel better. I would say so. My name. If the stuff is good, that's what it counts. What was it, an hour? Ok. Ya salió el chorizo. Jo, 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 jo. Esto significa choripán. Ahí está. Sorry. Ellos dicen que van a comer uno cada uno. Yo me voy a comer dos. Porque soy el asador. Ok. ¿Cómo está? Perfecto. Perfecto. A ver, Samuel también probando el chorizo. Perfecto. Exactamente. Salió el chorizo atrás de la carne, pero bueno, no lo pude evitar porque cuestión de brasa. La carne era más finita. Tendría que haber puesto el chorizo un rato antes, pero llegó todo junto y bueno, no importa. Comemos el chorizo al final, ¿está bien? Bien. Ok. ¿Quién tenemos acá? ¿Quién tenemos acá? Un gatito, un cachorrito. Ok, otro día y aquí seguimos en el chalet trabajando con el enduido. ¿Cómo viene la cosa? Estoy sacando, yo no sé, yo juzgo la calidad de los trabajadores por la vagancia que tienen. Acá, mira, en lugar de sacar el clavo, lo martillaron, lo doblaron y le pusieron cemento arriba. Pero ¿qué pasó? El clavo no entró lo suficiente en la pared y después quedó una joroba. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora lo que hay que hacer es simplemente lo que hice yo. Esto es básicamente lo que no quisieron hacer. Es más fácil pegarle un mazazo y ponerle cemento ahí arriba y enterrarlo. Otra cosa que estoy haciendo
A ver si traigo la escalera. A ver. Acá, ahí habían hecho Un parche, un digamos. parche. La pared tiene que quedar lisa, por supuesto. Bueno, le habían puesto una joroba de cemento que hace 2 días que la estoy picando. Y no entiendo por qué no lo sacaron cuando estaba fresco. Ahora me estoy matando yo para sacarlo. Y todo así, familia, ¿ok? Fíjense acá abajo. Esto tiene que quedar liso. Bueno, no solo no terminaron el parche, sino que dejaron todo esto pegado acá. Y Daniel, por supuesto, es el que siempre termina teniendo que arreglar los mocos de los otros. ¿Ok? Así que, otra cosa les voy a mostrar. Vamos a ver la cocina, los marcos. Vení. Ah, vamos. Ya está bien alimentado. Bueno, Ok. Aquí estamos en la cocina. sí. Voy a prender una luz más. No hay Espérate, más. la de arriba. Ahí está. Ahora vemos mejor. Bueno, acá estamos en la cocina. Y yo les muestro estas cosas para que se den cuenta que, no sé, parecería ser como que uno tiene que ser un ogro y estar con el aguijón al lado del trabajador clavándoselo constantemente, porque cuando uno se da vuelta hacen cosas que yo no sé de dónde vienen o por qué. Aquí cuando pusieron los cerámicos, lo que se llama el backsplash en inglés, no estaban puestos los marcos, estaba solo el de arriba. Y la cosa es que yo les dije que pongan los marcos para cortar bien. Eso tendrían que haber hecho primero. Bueno, la terminación final, miren lo que sucedió acá. ¿Ok? Fíjese usted. El cerámico este tendría que haber sido pegado acá, porque viene el contramarco. ¿Ok? En ese sentido no midieron, lo puso a ojo más o menos donde le gustó, no sé cómo. Si ya tenés un contramarco aquí arriba, lo único que se trata es de medir esto y dar la misma altura acá, ancho, antes de ponerlo. Ahora quedaron cortados los contramarcos porque está el cerámico en mitad del marco de la cocina. Acá lo mismo sucedió aquí. ¿Ok? Que no tiene ninguna razón de ser, y ni les digo lo que hicieron aquí. Bueno, acá también, otro más. Lo pegaron donde se les ocurrió, como quien dice, no entiendo. Acá. O sea, ¿para qué ponerle el marco? Mejor dejarlo sin. Mejor sacarle el marco y que quede ahora sin contramarco, digamos, no el marco, Sí, el contramarco. Pues quedó un toquito aquí y todo esto ocupó el lugar donde vendría el contramarco aquí y lo mismo aquí abajo. Ya, no tiene sentido, o sea, No ¿para tiene qué sentido. ponerle eso? ¿Ok? Entonces, lo mismo con esta puerta en todos lados, o sea que lo clavaron directamente, aquí está el mismo problema, ¿ves? Le sobró 7 centímetros de cerámico que lo pusieron sobre el marco. Han pensado, no le van a poner contramarco, pero los contramarcos estaban aquí apilados, todavía hay una cantidad ahí apilada que eran parte del proyecto original, de la casa original, y desde el principio Audrey dijo, sí, los vamos a usar y los vamos a volver a instalar. Ahora quedó así y bueno, no sé, es como que si uno se da vuelta y los deja trabajar solos un día, volvemos y siempre está la cosa como que esto no, esto está mal, aquí, o sea que, bueno, eso es lo que está sucediendo. Así que es así como que antes de colocar esto, si no está seguro el instalador, no conviene venir y decir, Audrey, ¿van a poner contramarco o no? ¿Lo pongo cubriendo el marco o les dejo lugar para poner el contramarco? Y no lo hacen, es como que hay una desidia, una desgana de hacer las cosas, así nomás, la cachetada, chapucero,
Y no sé, será que uno tiene una visión distinta, pero un vecino nuestro en el cual trabajaron en su casa y él se les puso al lado, ¿okay?, a controlar todo, le hicieron un trabajo perfecto, o sea que lo saben hacer. Es cuando uno realmente les da la oportunidad de dejarlos que ellos decidan por su cuenta y hagan el trabajo sin querer entrometerse y sin querer estar ahí al lado para que después digan, no, con esta gente están respirándote en el cogote todo el día, ¿viste? Entonces uno les da lugar y después te encontrás con todo este tipo de cosas y no es una, es dos y es tres y es cuatro y es cinco y es constante. O sea que no sé por qué sucede eso, no tendría que suceder. Pero bueno, ya está hecho. Vamos. Bueno amigos, otro día, otra entrega. Recién acaba de llegar el camión con 1 tonelada de leña. Suena como mucho, pero no sé, tal vez la usemos en este próximo mes, mes y medio. Vamos a ver cuánto nos dura, porque ha estado haciendo un frío que no se imaginan. Recién es otoño, ¿ok? Pero esta semana tuvimos temperaturas bajo cero durante la noche. 3 grados era la máxima, o sea, teníamos la estufa prendida día y noche. Y bueno, medio como que nos quedaba poca leña, estábamos medios preocupados. ¿Qué pasa si el clima sigue así? Así que me pedí 1 tonelada, les voy a mostrar. Esto es lo que acaban de entregar, esta montaña. Como pueden ver, eso es 1 tonelada de leña, y esta es una leña dura, así que quema lento. Y bueno, Samuel está acomodando toda la leña usando su nueva carretilla naranjada. ¿Qué tal la carretilla? ¿Te gusta? Oh, me gusta mucho. ¿Sí? Sí, es perfecto para todos. Para todos los trabajos de campo. Sí. Y yo también. Ah, los guantes también. Sí, Nuevos. perfecto. Así que ya estamos amontonando todo a lo largo de la pared, porque aquí tenemos un techito por si llueve. Así que ese es el trabajito esta tarde, acomodando 1 tonelada de leña. Buena. Entonces, ayer fui al pueblo, me traje otro balde de enduido. También hoy finalmente salió el sol, tenemos buen clima, hace un poco de calorcito. Y eso significa... Oh, hello papi. Ahí apareció Luna. Hola Luna. Luna. Y creo que llegó un poco tarde para la comida, Luna. ¿No? Queda un poquito. Un poquito, ok. Ahí te alimentamos, ahí va. Vamos a comer Luna. Ok, la alimentamos primero, vamos. Primero comida y después les contamos cómo viene el enduido. Ay, Luna. Ay, qué emoción, Luna. ¿Dónde estabas? Eres la última en llegar. Te ganaron los gatos también. La gato. A ver. ¿Vas a comer? Vení. Acá. Ok, Luna comió, así que ahora les mostramos cómo viene la segunda capa de enduido.
aquí en este dormitorio oficina. Ay, la verdad que es difícil. Es difícil y es medio como que yo no tengo práctica 100%, o sea que un poco se complica, pero bueno, lo estoy tratando de sacar lo mejor que puedo. Y te miraste todos los videos, todas las tutoriales. Sí. Ahí arriba ya piqué, allá no puedo picar porque me encontré con otra sorpresa. Ay, no. Mira el caño de la luz, como lo pasaron. Por eso le tiraron cemento encima. Claro, en lugar de picar un poco más profundo, lo dejaron saliendo de la pared y lo abultaron ahí con... ¿No ves? El plástico. El plástico gris. Ahogado. Y bueno, va a quedar una, ¿cómo se dice? Sí, va a quedar una especie de joroba ahí. Sí, pues, no, sí, no me va a voy quedar. poner a romper todo eso ahora. Pero para que ustedes se den una idea de que por ahí mucha gente que ve estos videos dice, siempre quejándose. Pero si lo vas a hacer, ¿qué te cuesta picar, qué sé yo? 1 centímetro más profundo. Y meter el caño. Ahí dejaron un caño. Acá remacharon un clavo para dentro de la pared y quedó una pelota. Ahí no picaron, ¿ok? Está toda la pared suelta, ni siquiera se... Mira, ¿ok? Allá arriba me dejaron todo el cemento, ¡bluff! Entonces, un momento, que no es que estén trabajando gratis, se les está pagando. O sea que si así es como trabajan, entonces yo me caliento, porque no, a mí me gustan las cosas justas, bien hechas, y si me vas a cobrar por algo, decime, ¿lo sé hacer o no lo sé hacer? ¿Ok? Así estamos, todos los días una rabieta nueva, como quien dice. ¿Y por qué? ¿Qué necesidad, no es cierto? Así que bueno, eso es, ya vamos buscando gente nueva, porque esto ya, con esta gente yo no puedo tratar porque va a terminar mal, o sea que mejor que se vayan de una buena vez. De ahí, borrón y cuenta nueva, para adelante. Una lástima porque se perdieron 1 kilo de trabajo que hay en esta propiedad. Pero como se hacen las cosas así, no, yo no trabajo con gente así, y Audrey tampoco no quiero que trabaje porque se está pasando los días en el teléfono rogándole a la gente que venga a trabajar. Se va a caer ese pedacito. O sea que hay gente que sabe, hay gente buena, y los que son chambones y son... Más que nada cuando la gente no tiene palabra, eso es lo que más molesta, que si no pueden venir te digan, mira, no puedo. No voy a ir en 15 días o en 20 días, no puedo, es mucho, pero no, que mañana vengo, que no, que se me complicó, que pasado vengo, que no, que pasó otra cosa, y así te van teniendo, y el tiempo nuestro entonces como que no vale nada, porque tenés que estar con la vela así esperando a ver si se dignan a aparecer. Así que no, así ya no se puede seguir y cambiamos de rumbo, familia. ¿Sí? Vamos a empezar a traer gente nueva, a buscar gente que realmente quiera trabajar en un momento en que hay cualquier cantidad de desempleo, recesión y la gente desesperada por ganarse un peso. Tenemos que andar haciéndole de niñera a todos estos que vienen acá. Y encima te hacen todas las chambonadas a vida y por haber. O sea que, bueno, no reneguemos más. Vamos a seguir con el trabajo. Ok, estaba trabajando en el chalet, recién vuelvo a casa con las compras que había hecho. Fui a comprar leche y un poco de facturas y las dejé en la cocina del chalet mientras estaba trabajando. Me fui a aspirar un poco las otras habitaciones. Cuando vuelvo a la cocina, el gato que lo ven en el video, me había abierto la bolsa de facturas y se estaba comiendo las facturas con crema pastelera y azúcar. Así que
no sé si las puedo salvar. Tal vez si las corto por la mitad, pero creo que están todas lamidas por el gato. Así que bueno, ahí está el gato que antes nos tenía miedo, le dimos de comer una vez y ahora se ha vuelto bastante vivo. Y ahora que me doy cuenta, estoy examinando la bolsa y me estoy acordando, yo compré 4 facturas, quedan 3, o sea, el gato se robó una factura, la sacó de la bolsa, se la comió entera. No lo puedo creer, un gato que se comió una factura con crema pastelera. No lo puedo creer, estoy en shock. Bueno, esa fue mi tarde.